Imagina un depredador que no tenía dientes, no necesitaba tenerlos. En su lugar, poseía algo mucho más aterrador: 2 placas de hueso afiladas como cuchillas de guillotina, capaces de cortar a través de cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Armadura, músculo, hueso, todo cedía ante esas mandíbulas. Estamos hablando de una criatura que medía casi 10 metros de largo, que pesaba entre 3 y 4 toneladas, que vivió 380 millones de años antes de que tú nacieras, y que durante más de 30 millones de años no tuvo un solo rival digno en los océanos de este planeta. No era un tiburón, no era un reptil marino, no era nada parecido a lo que hoy reconoceríamos como un pez. Era algo anterior, algo más primitivo, algo que la evolución construyó desde cero, sin instrucciones, sin precedentes, como si el océano mismo hubiera decidido crear su propia pesadilla. Su nombre es Dunkleosteus terrelli, y si el mar del Devónico hubiera tenido un rey, ese rey habría sido él. Pero aquí está la pregunta que los paleontólogos llevan décadas intentando responder. ¿Cómo pudo una criatura tan perfectamente diseñada para dominar desaparecer por completo? ¿Qué fuerza en este planeta fue capaz de borrar al depredador más formidable de su época? Para responder eso, tenemos que viajar muy lejos, más lejos de lo que la mente humana puede comprender con facilidad. 380 millones de años atrás, a un mundo que no reconocerías como el tuyo, a los océanos del período Devónico. El período Devónico comenzó hace 419 millones de años y terminó hace 359 millones de años. 60 millones de años de historia. Para que entiendas la escala, toda la existencia de los dinosaurios, desde el Triásico hasta el impacto del asteroide, abarcó unos 185 millones de años. El Devónico es casi la mitad de eso. Un intervalo de tiempo casi incomprensible, en el que la vida en este planeta experimentó algunas de las transformaciones más radicales de su historia. La Tierra en ese momento era irreconocible. Los continentes estaban distribuidos de una manera completamente diferente. Lo que hoy es Europa y América del Norte formaban una sola masa continental llamada Euramérica, situada cerca del Ecuador. Gondwana, el supercontinente del hemisferio sur, agrupaba lo que hoy conocemos como Sudamérica, África, la Antártida y Australia. Entre estas enormes masas de tierra, los mares poco profundos se extendían por cientos de miles de kilómetros. Y esos mares eran cálidos, extraordinariamente cálidos. Las temperaturas del agua superficial en muchas regiones superaban los 30 grados centígrados. El dióxido de carbono en la atmósfera era aproximadamente 8 veces mayor que los niveles actuales. No había casquetes polares permanentes. El nivel del mar era significativamente más alto que hoy. Era un mundo de invernadero, húmedo, denso, febril. En tierra firme, algo extraordinario estaba ocurriendo por primera vez en la historia del planeta: los bosques. Los primeros bosques verdaderos de la historia de la Tierra aparecieron durante el Devónico. Árboles primitivos como Archaeopteris comenzaban a cubrir los continentes, bombeando oxígeno a la atmósfera y transformando para siempre la química del planeta. Pero nosotros no vamos a quedarnos en tierra, porque la historia que nos importa ocurrió en el agua. Y en el agua del Devónico, la evolución estaba haciendo algo que nunca había hecho antes con tanta intensidad y velocidad. Estaba construyendo peces. El Devónico es conocido entre los paleontólogos como la edad de los peces. Y no es un título honorífico vacío. Es una descripción literal de lo que ocurrió en esos mares durante 60 millones de años. Los vertebrados acuáticos experimentaron una explosión evolutiva sin precedentes. Surgieron los primeros tiburones primitivos. Aparecieron los peces con aletas lobuladas, ancestros directos de todos los vertebrados terrestres, incluyendo a ti y a mí. Los mares se llenaron de formas de vida que nunca antes habían existido. Pero entre todas esas formas de vida, hubo un grupo que dominó de una manera que ningún otro pudo igualar: los placodermos, los peces acorazados. Y entre todos los placodermos, hubo uno que se elevó por encima de todos los demás: Dunkleosteus terrelli, el monstruo blindado que gobernó los océanos durante más de 30 millones de años, y cuya historia, como veremos, apenas estamos comenzando a comprender. Para entender a Dunkleosteus,
primero tienes que entender qué eran los placodermos. Porque los placodermos no eran simplemente peces con armadura, eran algo mucho más significativo en la historia de la vida. Fueron los primeros vertebrados con mandíbulas verdaderas en dominar los océanos de la Tierra. Antes de ellos, los mares estaban poblados por criaturas sin mandíbulas, filtradoras, lentas, limitadas. Los placodermos cambiaron las reglas del juego de manera absoluta. La palabra placoderma viene del griego, significa literalmente piel de placa. Y eso es exactamente lo que eran, animales cubiertos por placas óseas rígidas que protegían la cabeza y la parte delantera del cuerpo como una armadura medieval. La parte posterior del cuerpo era más flexible, cubierta de escamas o incluso completamente desnuda según la especie. Surgieron hace aproximadamente 430 millones de años y dominaron los océanos durante casi 80 millones de años. Fueron el grupo de vertebrados más exitoso de su época. Colonizaron todos los ambientes acuáticos del planeta: mares tropicales, aguas profundas, ríos, lagos, estuarios. Y produjeron algo que la evolución no había intentado antes a esa escala: depredadores de cúspide verdaderamente colosales. Dunkleosteus fue el mayor de todos ellos. Pero, ¿qué tan grande era exactamente? Aquí es donde la historia se complica de una manera fascinante, y donde la paleontología se convierte en algo parecido a un trabajo detectivesco. El problema con Dunkleosteus, el problema fundamental que los investigadores han enfrentado desde su descubrimiento, es que solo se han preservado sus partes óseas, las placas de la cabeza y el escudo del cuello. El resto del cuerpo, la parte posterior, las aletas, la cola, estaba hecho de cartílago. Y el cartílago, a diferencia del hueso, rara vez se fosiliza. Esto significa que durante más de un siglo, los paleontólogos han intentado reconstruir a un animal del que solo conocen aproximadamente el 30% de su anatomía. Es como intentar reconstruir un elefante a partir únicamente de su cráneo. Las estimaciones de tamaño han variado dramáticamente a lo largo de las décadas. Durante mucho tiempo, la longitud estándar aceptada era de entre 6 y 10 metros, con algunos especímenes potencialmente alcanzando hasta 11 metros. El peso estimado oscilaba entre 3 y 4 toneladas para los individuos adultos más grandes. Pero en el año 2023, un estudio publicado en la revista Diversity por el paleontólogo Russell Engelman de la Universidad Case Western Reserve en Ohio sacudió estas estimaciones de manera significativa. Engelman desarrolló un nuevo método para estimar el tamaño corporal de los placodermos basándose en la relación entre el tamaño del escudo cefálico y la longitud total del cuerpo. Sus cálculos sugirieron que los especímenes más grandes de Dunkleosteus podrían haber alcanzado apenas entre 4,6 y 5,3 metros de longitud, considerablemente más pequeño de lo que se pensaba. Esto generó un debate inmediato en la comunidad paleontológica. Otros investigadores señalaron que el método de Engelman podría subestimar el tamaño real al comparar a Dunkleosteus con peces modernos que tienen proporciones corporales muy diferentes. La discusión continúa abierta hasta hoy. Lo que sí sabemos con certeza es lo siguiente. Incluso en el escenario más conservador, Dunkleosteus era el depredador más grande de su ecosistema por un margen enorme. Su cabeza blindada, esa estructura ósea que sí se ha preservado, medía en los especímenes adultos alrededor de 40 centímetros de alto y superaba los 80 centímetros de largo en algunos casos. Solo la cabeza. Ahora imagina el resto del animal detrás de esa cabeza. Y luego imagina las mandíbulas. Porque las mandíbulas de Dunkleosteus son, sin ninguna duda, la característica más extraordinaria de toda su anatomía. Y la razón por la que este animal sigue siendo objeto de estudio intensivo casi 150 años después de su primer descubrimiento. No tenía dientes en el sentido convencional. En su lugar, las mandíbulas de Dunkleosteus estaban formadas por extensiones del propio hueso craneal, afiladas hasta formar bordes cortantes que funcionaban como cuchillas. Con el tiempo, el desgaste continuo de estas estructuras óseas creaba bordes cada vez más afilados, como una navaja que se afila sola con el uso.
En el año 2006, un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago, liderado por Philip Anderson y Mark Wesnit, publicó un análisis biomecánico de las mandíbulas de Dunkleosteus en la revista Acta Paleontológica Polónica. Sus resultados fueron extraordinarios. La fuerza de mordida de Dunkleosteus, según ese modelo computacional, alcanzaba los 5.500 newtons en la punta de las mandíbulas. Pero en la base, donde la presión es máxima, la fuerza podía superar los 7.400 newtons. Para que entiendas lo que eso significa, la fuerza de mordida de un gran tiburón blanco moderno se estima en 1.800 newtons. La de un cocodrilo de agua salada, el animal con la mordida más poderosa entre los reptiles vivos, alcanza aproximadamente los 16.500 newtons en los especímenes más grandes. Dunkleosteus se situaba en algún punto intermedio. Pero hay algo más que hace que esas mandíbulas sean únicas en la historia de los vertebrados: la velocidad. El mismo estudio de Anderson y Wesnit demostró que Dunkleosteus podía abrir sus mandíbulas en tan solo 50 milisegundos, la mitad de un décimo de segundo, más rápido de lo que el ojo humano puede seguir. Esta apertura ultrarrápida creaba una succión repentina que literalmente aspiraba las presas hacia el interior de la boca antes de que pudieran reaccionar. Abrir, succionar, cerrar. Todo en menos tiempo del que te tarda en parpadear. Ese mecanismo, esa combinación de velocidad y fuerza, convertía a Dunkleosteus en algo para lo que ninguna presa del Devónico estaba preparada, y en algo que los océanos no habían visto antes, ni volverían a ver de la misma manera después de su desaparición. 375 millones de años atrás. Un mar cálido y poco profundo cubre lo que hoy será el norte de Ohio, en los Estados Unidos. El agua es turbia, cargada de sedimentos. La luz del sol penetra apenas unos metros antes de disolverse en la penumbra verdosa. En las profundidades, entre las rocas cubiertas de algas primitivas, algo se mueve. Es grande, es lento y no tiene prisa. No necesita tenerla. Un amonite primitivo. Una criatura parecida a un nautilo moderno, nada en espiral cerca de la superficie. Mide unos 40 centímetros de diámetro. Su concha está cubierta de una armadura calcárea que en cualquier otro océano de cualquier otra época le habría proporcionado una protección razonable. Aquí no. La sombra llega antes que el depredador. Una sombra enorme, oblonga, que se desliza desde las profundidades con una precisión que contradice su tamaño. Y entonces ocurre. En 50 milisegundos, las mandíbulas se abren. El vacío creado por esa apertura ultrarrápida genera una corriente que arrastra la amonite hacia adelante. Las cuchillas de hueso se cierran. La concha, esa armadura calcárea que tardó años en crecer, estalla como si fuera de papel. No queda nada. Esta escena no es especulación pura, es una reconstrucción basada en evidencia física directa. Porque entre los fósiles de Dunkleosteus encontrados en la formación de lutitas de Cleveland, en Ohio, los paleontólogos han hallado algo extraordinariamente revelador: bolas de regurgitación, las mismas que producen las aves rapaces modernas cuando expulsan los huesos y las partes indigestibles de sus presas. Dunkleosteus hacía exactamente lo mismo. Tragaba a sus presas enteras o en grandes fragmentos, digería las partes blandas y regurgitaba el resto compactado en una masa. El análisis de estas bolas de regurgitación, publicado en estudios del paleontólogo Donald Mikulich y su equipo, reveló restos de otros peces, de crustáceos y de cefalópodos primitivos. Pero lo más impactante fue descubrir restos de otros placodermos dentro de esas bolas. Dunkleosteus se comía a sus propios parientes. Y no solo eso. Los bordes de corte de algunos fragmentos preservados dentro de esas masas de regurgitación muestran marcas de cizallamiento perfectas, limpias, quirúrgicas. Lo que significa que Dunkleosteus no simplemente aplastaba sus presas, las cortaba, las seccionaba con una precisión que ningún otro vertebrado del Devónico podía igualar. Ahora imagina lo que eso significaba para todo lo que vivía en ese mar. El ecosistema marino del Devónico tardío era extraordinariamente rico y complejo. Había tiburones primitivos, pequeños, ágiles,
con dientes reales en lugar de placas óseas. Había otros placodermos de tamaños menores. Había peces de aletas lobuladas que pronto darían el salto a tierra firme. Había cefalópodos, braquiópodos, corales que formaban arrecifes tan elaborados como los modernos. Había una diversidad de vida que no tiene comparación con ningún periodo anterior. Y sobre todo eso, Dunkleosteus reinaba de manera absoluta. Pero ¿cómo cazaba exactamente? ¿Era un depredador activo que perseguía a sus presas a alta velocidad? ¿O era un acechador? Un animal que esperaba en las profundidades y atacaba por sorpresa. La respuesta, como casi todo con Dunkleosteus, no es simple. El análisis de su morfología sugiere que probablemente no era un nadador de alta velocidad, en el sentido en que lo es un atún o un tiburón maco moderno. El escudo óseo que cubría su cabeza y su cuello, aunque extraordinariamente efectivo como armadura, añadía un peso considerable en la parte delantera del cuerpo. Esto habría creado cierta inestabilidad hidrodinámica a velocidades muy altas. Sin embargo, un estudio de biomecánica publicado en el año 2021 por investigadores de la Universidad de Bristol sugiere que Dunkleosteus era perfectamente capaz de acelerar en distancias cortas con una rapidez sorprendente. No era un corredor de fondo, era un sprinter acorazado con mandíbulas de guillotina. La estrategia más probable, según los modelos actuales, era una combinación de acecho y emboscada. Dunkleosteus utilizaba las corrientes, la turbidez del agua y su coloración para aproximarse a sus presas sin ser detectado. Y cuando llegaba el momento, la distancia entre el depredador y su objetivo se cerraba en un instante. Ese mecanismo de succión al abrir las mandíbulas era la clave. No necesitaba alcanzar a su presa a alta velocidad durante un largo tiempo. Solo necesitaba acercarse lo suficiente para que la succión hiciera el resto. Y una vez que algo entraba en el radio de acción de esas mandíbulas, las probabilidades de escape eran prácticamente nulas. ¿Pero cazaba solo? ¿O había algo más complejo en su comportamiento? Aquí la paleontología encuentra sus límites más frustrantes. El comportamiento animal deja muy pocas trazas en el registro fósil. No tenemos evidencia directa de comportamiento gregario en Dunkleosteus. No hay sitios de anidación conocidos. No hay evidencia de cuidado parental. Lo que sí sabemos, gracias al análisis de múltiples especímenes de diferentes tamaños encontrados en la misma formación, es que existían individuos juveniles, subadultos y adultos en las mismas aguas, lo que sugiere que Dunkleosteus no migraba entre hábitats diferentes en distintas etapas de su vida, al menos no en los mares interiores del Devónico de Norteamérica. Y hay algo más que sabemos sobre su comportamiento. Algo que los paleontólogos descubrieron al examinar con detalle las placas óseas de varios especímenes adultos. Marcas de mordida. En las placas craneales de algunos individuos adultos de Dunkleosteus se han identificado marcas que corresponden a los bordes de corte de las propias mandíbulas de la especie, lo que significa que los Dunkleosteus adultos se atacaban entre sí, con suficiente frecuencia como para dejar cicatrices permanentes en el hueso. ¿Era canibalismo activo? ¿Eran combates territoriales? ¿Luchas por parejas o por recursos? No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que en los mares del Devónico, incluso ser Dunkleosteus no te garantizaba la seguridad absoluta. Y eso, de alguna manera, hace que este animal resulte todavía más fascinante. El primer Dunkleosteus que vio un ser humano fue un fragmento de hueso, nada más, un trozo de placa craneal oscurecida por millones de años de presión geológica, extraído de las canteras de pizarra de la orilla sur del lago Erie, en el condado de Erie, Ohio, en el año 1873. El hombre que lo encontró se llamaba J. Terrell. No era paleontólogo, era un aficionado apasionado por los fósiles, uno de esos coleccionistas del siglo XIX que peinaban las formaciones rocosas de Norteamérica con una dedicación que muchos profesionales de la época no podían igualar. Terrell reconoció que aquel fragmento era extraordinario, lo suficientemente extraordinario como para enviarlo al naturalista John Strong Newberry, quien por aquel entonces era uno de los paleontólogos de peces fósiles más respetados de los Estados Unidos. Newberry quedó inmediatamente impresionado. Describió formalmente el espécimen en el año 1875, asignándole el nombre de género Dinichthys, que en griego significa pez terrible. Pero la especie llevaría el apellido del hombre que lo había encontrado.
Dinichthys terrelli. El pez terrible de Terrell. El nombre de género cambiaría décadas después. En el año 1956, el paleontólogo David Dunkel del Smithsonian Institution y su colega Paul Bungart revisaron la clasificación del animal y establecieron un nuevo género, Dunkleosteus, que significa literalmente hueso de Dunkel, en honor al propio investigador. La especie tipo siguió siendo Terrelli. Así nació el nombre que hoy reconocemos. Pero en aquellos primeros años tras el descubrimiento, nadie tenía idea real de la magnitud de lo que Terrell había encontrado. Los fragmentos iniciales eran impresionantes, sí, pero no fue hasta que comenzaron a acumularse más especímenes, docenas de ellos extraídos de las formaciones de lutitas del norte de Ohio y del sur de Ontario en Canadá, cuando la imagen completa empezó a emerger. Y esa imagen era perturbadora. La formación de lutitas de Cleveland, donde se concentra la mayor parte de los hallazgos de Dunkleosteus, es una formación geológica del Devónico tardío que se extiende por el norte de Ohio y partes adyacentes. Fue depositada en el fondo de un mar interior poco profundo que cubría gran parte de lo que hoy es el centro de Norteamérica durante el período Devónico. Las condiciones en ese fondo marino eran de baja oxigenación, lo que significaba que los cadáveres de los animales que morían en sus aguas no eran descompuestos rápidamente por organismos bentónicos. En cambio, quedaban sepultados en el sedimento y preservados con una calidad extraordinaria. Al menos la parte ósea de ellos. Hasta la fecha se han recuperado más de 70 especímenes de Dunkleosteus terrelli de esa formación. La gran mayoría son placas craneales y del escudo del cuello en distintos estados de conservación. Algunos están tan bien preservados que los detalles de su superficie, las texturas, las uniones entre placas, las marcas de vasos sanguíneos, son perfectamente visibles. El espécimen más completo y mejor preservado se encuentra hoy en el Museo de Historia Natural de Cleveland. Es conocido entre los investigadores simplemente como el espécimen de Cleveland. Su cráneo reconstruido, montado para exhibición, impresiona incluso a quienes conocen bien las estadísticas del animal. Verlo en persona es una experiencia diferente a leer sobre él, porque los números, por muy grandes que sean, no preparan al cerebro humano para la escala real de esas mandíbulas. Pero más allá de Ohio, Dunkleosteus no estaba solo. Lo que muchos no saben es que el género Dunkleosteus no era una especie única y localizada. Era un género con al menos 10 especies reconocidas que se distribuían por una enorme área geográfica. Se han encontrado restos asignados a distintas especies de Dunkleosteus no solo en Norteamérica, sino también en Europa, concretamente en Bélgica, Polonia y Marruecos, y posiblemente en China. Esto significa que Dunkleosteus, o al menos sus parientes cercanos dentro del mismo género, tenía una distribución prácticamente global en los mares del Devónico tardío. No era un fenómeno local. Era una solución evolutiva que el planeta había encontrado de manera convergente, o que había logrado dispersarse por los océanos del Devónico con una eficacia extraordinaria. El espécimen marroquí es particularmente interesante. Los restos encontrados en la formación Boudib de Marruecos muestran placas craneales que comparten la morfología general de Dunkleosteus terrelli, pero con suficientes diferencias para ser clasificadas como una especie separada, lo que sugiere que el linaje de Dunkleosteus se diversificó en distintas poblaciones adaptadas a diferentes mares a lo largo de millones de años. Y aquí surge una pregunta que los paleontólogos han debatido intensamente. ¿Hasta qué punto eran diferentes los distintos especímenes de la misma especie entre sí? ¿Existía dimorfismo sexual en Dunkleosteus? ¿Los machos y las hembras tenían morfologías claramente distintas? En el año 2009, el investigador John Long del Museo Victoria de Australia y su equipo publicaron un hallazgo revolucionario sobre otro placodermos, Materphysis attenboroughi, que demostró que los placodermos tenían reproducción vivípara, es decir, que no ponían huevos. Las crías se desarrollaban dentro del cuerpo de la madre y nacían vivas, conectadas a la madre a través de algo funcionalmente similar a un cordón umbilical. Fue el primer caso conocido de reproducción vivípara en la historia de los vertebrados. Si Dunkleosteus compartía este sistema reproductivo con sus parientes placodermos, y hay razones para pensar que así podría ser, entonces estamos hablando de un animal que no solo dominaba su ecosistema como depredador supremo,
sino que también estaba más avanzado biológicamente de lo que cualquiera había imaginado. No ponía huevos en el fondo del mar y los abandonaba. Posiblemente pariera crías vivas, crías que desde el primer momento del mundo tendrían esas mandíbulas. Esa posibilidad cambia completamente la imagen mental que tenemos de este animal. Ya no es solo una máquina de matar sin más, es un animal con una historia vital compleja, con periodos de vulnerabilidad, con dinámicas poblacionales que dependían de la supervivencia de crías que quizás permanecían cerca de la madre durante las primeras etapas de su vida. Aunque esto último, hay que decirlo con claridad, sigue siendo especulación razonada, no hecho comprobado. Lo que no es especulación es la escala de su dominio. Durante más de 30 millones de años, Dunkleosteus y sus parientes placodermos fueron los depredadores absolutos de los mares devónicos. Ningún otro grupo de animales se acercó siquiera a su posición en la cima de la cadena alimentaria durante ese tiempo. 30 millones de años. Para poner eso en perspectiva, los seres humanos modernos llevamos existiendo aproximadamente 300.000 años. Los Dunkleosteus dominaron sus océanos durante 100 veces más tiempo del que lleva existiendo nuestra especie. ¿Y entonces qué ocurrió? ¿Qué fue capaz de poner fin a ese dominio aparentemente invencible? La respuesta está en uno de los episodios más oscuros y complejos de la historia de la vida en la Tierra. Un evento que los paleontólogos llevan décadas intentando descifrar completamente. Una extinción que no llegó de golpe, como un asteroide, sino que se extendió durante millones de años como una enfermedad lenta e implacable. La extinción del Devónico tardío. Y esa historia merece un capítulo propio. Hace 372 millones de años, algo empezó a morir. No de golpe, no en un instante catastrófico que iluminó el cielo y borró la vida en cuestión de días. Lo que ocurrió fue más lento, más perturbador, más difícil de comprender precisamente porque no tuvo un único rostro ni una única causa. Lo que ocurrió fue una extinción en masa que duró aproximadamente 25 millones de años. La llamamos la extinción del Devónico tardío, y fue una de las 5 grandes extinciones masivas de la historia de la vida en la Tierra. No la más famosa, no la que mató a los dinosaurios, pero sí, según muchos paleontólogos, una de las más devastadoras en términos de biodiversidad marina perdida para siempre. Se estima que durante este periodo desapareció entre el 70 y el 83% de todas las especies marinas del planeta. 70, hasta 83%. Piensa en eso un momento. De cada 10 especies que vivían en los mares del Devónico, entre 7 y 8 desaparecieron para siempre. Los arrecifes de coral que habían tardado decenas de millones de años en construirse, colapsaron casi por completo. Los braquiópodos, que habían sido uno de los grupos más diversos y abundantes de la vida marina, quedaron reducidos a una fracción mínima de su diversidad anterior. Los trilobites, que llevaban existiendo desde el Cámbrico, sufrieron pérdidas catastróficas, y los placodermos, esos peces acorazados que habían dominado los océanos durante casi 80 millones de años, desaparecieron completamente. Cada última especie, cada último individuo, borrados, Dunkleosteus incluido. Pero, ¿qué los mató? Aquí es donde la historia se vuelve extraordinariamente compleja, y donde la ciencia todavía no tiene una respuesta única y definitiva. Lo que tiene es varias hipótesis, respaldadas por distintos tipos de evidencia, que posiblemente se complementan en lugar de excluirse mutuamente. La primera y más documentada es la crisis del oxígeno oceánico. Durante el Devónico tardío, los océanos experimentaron episodios repetidos de anoxia, es decir, de privación severa de oxígeno disuelto en el agua. Las evidencias geoquímicas de este fenómeno son abundantes. El análisis del contenido de molibdeno, uranio y otros elementos en las rocas sedimentarias del periodo muestra firmas inequívocas de condiciones anóxicas extendidas en los fondos marinos y en algunas zonas de aguas intermedias. ¿Pero por qué se volvieron anóxicos los océanos? Y aquí aparece uno de los personajes más inesperados de esta historia: los árboles. Recuerda que durante el Devónico, los primeros bosques verdaderos estaban colonizando los continentes, y esos bosques, al crecer y expandirse,
Hacían algo que ninguna planta terrestre había hecho antes a esa escala. Desarrollaban raíces profundas que penetraban en la roca y comenzaban a descomponerla. Este proceso de meteorización liberaba enormes cantidades de nutrientes, especialmente fósforo y nitrógeno, que eran arrastrados por la lluvia y los ríos hasta los mares. El resultado fue una fertilización masiva de los océanos, una cantidad extraordinaria de nutrientes llegando de golpe a mares que no estaban adaptados para procesarlos. Lo que eso provocó fue una explosión de algas y cianobacterias en las zonas costeras y superficiales del océano. Una proliferación tan masiva que cuando esas algas morían y se hundían al fondo, su descomposición consumía todo el oxígeno disponible en el agua. Los fondos marinos se volvieron zonas muertas, y esas zonas muertas se expandieron. Esto es lo que los científicos llaman eutrofización, y es un proceso que conocemos bien hoy en día, porque lo estamos provocando en muchos mares y lagos del planeta con los fertilizantes agrícolas. Lo que ocurrió en el Devónico fue esencialmente el mismo fenómeno, pero a escala planetaria y durante millones de años. La segunda hipótesis principal involucra episodios de enfriamiento global. Las evidencias sedimentarias y geoquímicas sugieren que durante el Devónico tardío hubo al menos dos pulsos principales de extinción separados en el tiempo. El primero, conocido como el evento Kellwasser, ocurrió hace aproximadamente 372 millones de años. El segundo, el evento Hangenberg, tuvo lugar hace unos 359 millones de años, marcando el final oficial del periodo devónico. Entre esos dos pulsos, y especialmente durante el evento Hangenberg, hay evidencia geológica de una glaciación significativa. Las temperaturas globales cayeron de manera sustancial. El nivel del mar descendió drásticamente a medida que el agua quedaba atrapada en glaciares continentales. Los mares tropicales poco profundos donde vivía Dunkleosteus se retiraron, se enfriaron, se fragmentaron. El hábitat que había sostenido los grandes placodermos durante decenas de millones de años simplemente dejó de existir en la forma que ellos necesitaban. La tercera hipótesis, más especulativa pero con cierto respaldo en la literatura científica, involucra el volcanismo. Algunos investigadores han propuesto que episodios de actividad volcánica intensa durante el Devónico tardío podrían haber inyectado suficiente dióxido de azufre y otros gases en la atmósfera para alterar el clima global de manera significativa. Sin embargo, la evidencia de un evento volcánico específico y suficientemente grande para explicar la extinción no es tan clara como en el caso de la extinción del Cretácico. Y hay una cuarta posibilidad que merece mención especial: las radiaciones ultravioleta. Un estudio publicado en el año 2022 en la revista Science Advances, liderado por el investigador John Marshall de la Universidad de Southampton, presentó evidencia de que durante el evento Hangenberg hubo un colapso significativo de la capa de ozono estratosférico. El equipo analizó esporas fósiles de plantas del período y encontró en ellas anormalidades morfológicas que son características del daño causado por la radiación ultravioleta. Si la capa de ozono se debilitó de manera severa durante millones de años, las consecuencias para los organismos fotosintéticos de la zona superficial del océano habrían sido devastadoras. La base de la cadena alimentaria marina, el fitoplancton, habría colapsado. Y sin fitoplancton, todo lo que dependía de él, directa o indirectamente, habría seguido el mismo camino. Dunkleosteus estaba en lo más alto de esa cadena alimentaria. Cuando la base colapsa, lo más alto cae más lejos. Pero aquí surge una pregunta que los paleontólogos han debatido con intensidad. ¿Fue Dunkleosteus víctima directa de la extinción o ya estaba en declive antes de que los peores pulsos de extinción golpearan? Hay evidencia que sugiere que las poblaciones de grandes placodermos empezaron a contraerse antes del evento Kellwasser, que la diversidad del grupo venía reduciéndose de manera gradual durante los millones de años anteriores a los pulsos principales de extinción, lo que implicaría que la extinción del Devónico no fue el golpe que mató a Dunkleosteus de manera súbita, sino el golpe final que terminó con un grupo que ya estaba debilitado. ¿Por qué podría haber estado debilitándose? Una hipótesis interesante, aunque aún no completamente demostrada, sugiere que la competencia con los tiburones primitivos podría haber jugado algún papel. Los tiburones del Devónico eran criaturas mucho más pequeñas que sus descendientes modernos, pero eran ágiles,
adaptables, como una biología reproductiva flexible. A medida que los ecosistemas marinos comenzaban a perturbarse, los tiburones podrían haber respondido con mayor resiliencia que los placodermos, cuya anatomía especializada los hacía menos adaptables a cambios rápidos. Pero hay que ser claros, esto sigue siendo hipótesis. No hay consenso científico firme sobre el papel relativo de cada uno de estos factores en la desaparición de los placodermos. Lo que sí es un hecho es el resultado final. Al terminar el Devónico, hace 359 millones de años, los placodermos habían desaparecido por completo de la faz de la Tierra. Un grupo que había existido durante casi 80 millones de años, que había producido algunas de las innovaciones biológicas más importantes de la historia de los vertebrados, que había dado al mundo la mandíbula verdadera, la reproducción vivípara, los depredadores de cúspide a gran escala, todo borrado, sin descendientes directos, sin linaje que continuara su historia. Los placodermos no dejaron hijos evolutivos reconocibles, mientras que los tiburones, los peces óseos y los tetrápodos, esos primeros vertebrados que estaban dando sus primeros pasos en tierra firme, precisamente durante el Devónico, sobrevivieron y proliferaron en el mundo que quedó después de la extinción. Los placodermos simplemente terminaron. Fue un callejón sin salida evolutivo de proporciones colosales, y Dunkleosteus, el más grande y poderoso de todos ellos, se fue con ellos. 30 millones de años de dominio absoluto, y luego silencio. Pero la historia de Dunkleosteus no termina con su extinción. En cierta manera, apenas está comenzando, porque lo que ocurrió después de su desaparición, lo que el mundo construyó sobre las ruinas de los océanos devónicos y lo que los científicos del siglo XXI están descubriendo sobre este animal con herramientas que habrían parecido ciencia ficción hace apenas 50 años, es tan fascinante como la criatura misma. Empecemos por lo que dejó atrás. Cuando los placodermos desaparecieron al final del Devónico, dejaron un vacío ecológico de proporciones enormes. Los grandes depredadores de cúspide marina habían desaparecido. Los arrecifes de coral estaban destruidos. Los mares del Carbonífero temprano, el periodo que siguió inmediatamente al Devónico, eran lugares extrañamente empobrecidos comparados con la explosión de vida que los había precedido. Pero la naturaleza detesta el vacío. Y en ese vacío, algo estaba esperando su oportunidad: los tiburones. Durante el Devónico, los tiburones habían existido en los márgenes del ecosistema. Eran criaturas pequeñas, de entre medio metro y 2 metros en la mayoría de los casos, que ocupaban nichos ecológicos secundarios en un mundo dominado por los placodermos. Pero sobrevivieron a la extinción del Devónico con una resiliencia que todavía sorprende a los investigadores. Y en el Carbonífero, sin los placodermos para limitarlos, comenzaron a diversificarse de una manera extraordinaria. El Carbonífero fue la edad dorada de los tiburones. Surgieron formas que no tienen paralelo en el océano moderno. El Helicoprion, con su espiral de dientes en la mandíbula inferior que parece sacada de una pesadilla surrealista. El Stetacanthus, con su extraña estructura en forma de yunque sobre la aleta dorsal. El Falcatus, pequeño y elegante, con una proyección curvada sobre la cabeza cuya función todavía debatimos. Los tiburones tomaron el mundo que Dunkleosteus había dejado libre y lo llenaron de una diversidad de formas que durante mucho tiempo no supimos interpretar. Y con el tiempo, sus descendientes se convertirían en los grandes tiburones blancos, los tiburones toro, los tiburones tigre que conocemos hoy. Los herederos indirectos del trono que Dunkleosteus había ocupado. Pero hay algo profundamente significativo en esa transición que merece reflexión. Dunkleosteus y los placodermos representaban una solución evolutiva, una manera particular de ser un gran depredador marino, armadura ósea, placas cortantes, fuerza bruta combinada con velocidad de mandíbula. Era una solución que funcionó extraordinariamente bien durante decenas de millones de años. Los tiburones representaban una solución diferente, sin armadura, cartílago en lugar de hueso, dientes reemplazables en lugar de placas permanentes, mayor agilidad, mayor adaptabilidad metabólica. Ambas soluciones funcionaron, pero solo una sobrevivió cuando el mundo cambió.
Y eso nos dice algo profundo sobre la evolución que va más allá de Dunkleosteus. En la historia de la vida, el éxito pasado no garantiza la supervivencia futura. Lo que hace invencible a un animal en un ecosistema estable puede convertirse en su mayor vulnerabilidad cuando ese ecosistema se desestabiliza. La armadura que protegía a Dunkleosteus no pudo protegerlo del cambio. Ahora bien, ¿qué sabemos hoy de Dunkleosteus que no sabíamos hace 20 años? La respuesta es, mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Las herramientas que la paleontología moderna ha desarrollado en las últimas décadas han transformado nuestra comprensión de animales como Dunkleosteus de maneras que van mucho más allá de simplemente ajustar estimaciones de tamaño. El escáner de tomografía computarizada, la misma tecnología que los hospitales usan para obtener imágenes del interior del cuerpo humano, se aplica hoy de manera rutinaria a los fósiles. El resultado es que los paleontólogos pueden examinar el interior de los huesos de Dunkleosteus sin destruirlos. Pueden ver la estructura interna de las placas craneales, los canales por donde discurrían los vasos sanguíneos y los nervios, la arquitectura microscópica del tejido óseo. Y esa arquitectura cuenta historias. El análisis histológico de las placas de Dunkleosteus, el estudio de la microestructura del tejido óseo, ha permitido a los investigadores comenzar a entender su tasa de crecimiento. Los anillos de crecimiento en el hueso, similares a los anillos de los árboles, proporcionan información sobre cuánto tardaba este animal en alcanzar su tamaño adulto y cuántos años podía vivir. Los resultados preliminares de estos análisis sugieren que Dunkleosteus crecía relativamente rápido en sus primeros años de vida, lo cual es consistente con una estrategia de depredador de cúspide que necesitaba alcanzar un tamaño intimidatorio en el menor tiempo posible para minimizar su vulnerabilidad durante la juventud. El análisis isotópico es otra herramienta que está revolucionando nuestra comprensión. El estudio de la proporción de distintos isótopos de elementos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el estroncio en los tejidos mineralizados de los fósiles permite a los científicos reconstruir aspectos de la dieta, la temperatura del agua en la que vivió el animal e incluso si migraba entre diferentes masas de agua. Para Dunkleosteus, estos análisis han comenzado a confirmar lo que la morfología ya sugería. Era un depredador que se alimentaba de presas de gran tamaño relativo, situado en lo más alto de la cadena trófica de su ecosistema. Pero también han abierto nuevas preguntas sobre si diferentes poblaciones de la especie tenían dietas distintas o habitaban aguas con características diferentes. Y luego está el modelado computacional. Los modelos de dinámica de fluidos computacional, los mismos que se usan en ingeniería aeroespacial para diseñar aviones, se aplican ahora a reconstrucciones digitales de Dunkleosteus para estudiar cómo se movía en el agua, cómo generaba empuje con su cola, cómo el escudo óseo afectaba su hidrodinámica, cuánta energía requería nadar a distintas velocidades. En el año 2024, un equipo de investigadores publicó una reconstrucción digital del sistema muscular de la mandíbula de Dunkleosteus, basada en los puntos de inserción muscular visibles en las placas craneales preservadas. El resultado fue el modelo más detallado hasta la fecha de cómo funcionaban exactamente esas mandíbulas, y confirmó algo que los modelos anteriores habían sugerido. El mecanismo de apertura y cierre de la mandíbula de Dunkleosteus era único entre los vertebrados conocidos. No tenía un equivalente preciso en ningún animal vivo ni extinto. Era, en el sentido más literal de la palabra, una solución sin precedentes. Una solución que la evolución inventó una vez, utilizó durante 30 millones de años y luego descartó para siempre. Pero quizás la pregunta más perturbadora que la investigación moderna ha planteado sobre Dunkleosteus no tiene que ver con cómo cazaba, ni con cómo crecía, ni con cómo se movía. Tiene que ver con cómo percibía el mundo. Las placas craneales de Dunkleosteus preservan los canales por donde discurrían los nervios craneales, y el análisis de esos canales ha permitido a los investigadores comenzar a reconstruir, de manera aproximada, qué sentidos tenía este animal y cuán desarrollados estaban. Los resultados son intrigantes. Los canales asociados con la línea lateral, ese sistema sensorial que permite a los peces detectar vibraciones y movimientos en el agua circundante, eran extraordinariamente prominentes en Dunkleosteus, lo que sugiere que este sentido era crucial para su supervivencia. En aguas turbias, donde la visibilidad era limitada, la línea lateral le habría permitido detectar el movimiento de presas a distancias considerables.
Los canales olfativos también eran prominentes, lo que sugiere un olfato bien desarrollado, comparable quizás al de los tiburones modernos, capaces de detectar concentraciones mínimas de sustancias químicas disueltas en el agua. ¿Era Dunkleosteus un cazador principalmente táctil y olfativo en lugar de visual? La pregunta sigue abierta, pero nos obliga a imaginar de nuevo a este animal, no como lo vemos en las reconstrucciones artísticas más famosas, esa bestia que nada con confianza bajo la luz del sol devónico, sino como una criatura que quizás pasaba gran parte de su tiempo en aguas oscuras y turbias, navegando por un mundo que percibía principalmente a través de las vibraciones del agua y los rastros químicos de sus presas. Un cazador de las sombras, acorazado, silencioso, invisible hasta el último momento. Esa imagen es, si cabe, más aterradora que cualquier reconstrucción artística que hayamos visto. Y ahora llegamos a la pregunta que, de alguna manera, ha estado flotando sobre todo lo que hemos contado. La pregunta que surge inevitablemente cuando contemplamos a un animal como Dunkleosteus. Cuando entendemos su dominio, su anatomía, su perfección como máquina de supervivencia. Cuando asimilamos que reinó durante 30 millones de años sin rival y luego desapareció sin dejar descendientes. ¿Qué nos dice todo esto sobre nosotros? No en el sentido filosófico vago que esa pregunta podría sugerir, sino en el sentido científico concreto y riguroso. Porque Dunkleosteus, como todos los grandes depredadores extintos, no es solo una curiosidad paleontológica. Es una ventana hacia los mecanismos más profundos de cómo funciona la vida en este planeta. Y algunas de las lecciones que ofrece son incómodamente relevantes para el mundo en que vivimos hoy. La primera lección tiene que ver con los arrecifes. Los arrecifes de coral del Devónico eran estructuras de una complejidad y una escala comparable a los arrecifes modernos. Tardaron decenas de millones de años en construirse. Albergaban una biodiversidad extraordinaria. Eran los ecosistemas más productivos de los océanos de su tiempo, y colapsaron en un tiempo geológicamente muy breve. El mecanismo principal de ese colapso, la eutrofización causada por el exceso de nutrientes llegando desde los continentes, es exactamente lo que está ocurriendo en muchos arrecifes del mundo hoy. La Gran Barrera de Coral australiana, los arrecifes del Caribe, los sistemas coralinos del Indo-Pacífico están experimentando una presión combinada de calentamiento oceánico, acidificación y eutrofización que los paleontólogos del Devónico reconocerían inmediatamente. El registro fósil no es solo historia, es también advertencia. La segunda lección tiene que ver con la velocidad del cambio. Uno de los aspectos más debatidos de la extinción del Devónico tardío es precisamente su ritmo. Durante mucho tiempo se la describió como una extinción lenta, gradual, extendida durante millones de años. Pero investigaciones más recientes, incluyendo el estudio de Marshall publicado en el año 2022, sugieren que dentro de ese proceso lento hubo pulsos de extinción rápida, momentos en que el cambio se aceleró de manera catastrófica. El evento Hangenberg, ese pulso final que selló el destino de los placodermos, pudo haber ocurrido en un intervalo de tiempo relativamente corto en términos geológicos. Quizás cientos de miles de años, quizás menos, para los ecosistemas, para las especies, para los individuos que vivían en ese momento, fue una catástrofe. Y eso nos recuerda algo que los datos climáticos modernos confirman repetidamente. Los sistemas naturales complejos pueden mantener una aparente estabilidad durante largos periodos mientras acumulan tensiones internas. Y cuando esas tensiones superan un umbral crítico, el colapso puede ser muy rápido, mucho más rápido de lo que cualquier modelo lineal sugeriría. Dunkleosteus no tuvo tiempo de adaptarse. La tercera lección es quizás la más perturbadora de todas. Dunkleosteus era el animal más poderoso de su ecosistema. No tenía depredadores, no tenía competidores a su altura. Era, en todos los sentidos funcionales de la palabra, invulnerable dentro de los parámetros del mundo que habitaba. Y eso, paradójicamente, pudo haber contribuido a su vulnerabilidad frente al cambio. Los organismos que ocupan posiciones de dominio absoluto en un ecosistema tienden a especializarse, a optimizarse para las condiciones existentes en lugar de mantener la flexibilidad que permite adaptarse a condiciones nuevas.
La armadura de Dunkleosteus, su mayor fortaleza, era también su mayor limitación. No podía quitársela. No podía reinventarse cuando el mundo cambió. Los tiburones, menos especializados, menos dominantes en el devónico, tenían precisamente esa flexibilidad que les faltaba a los placodermos, y sobrevivieron. Hay algo profundamente humano en esa historia, aunque deba resistirse la tentación de llevar la analogía demasiado lejos. Los ecosistemas y las civilizaciones no son lo mismo, pero el principio de que la rigidez extrema es una vulnerabilidad ante el cambio radical es una observación que trasciende la biología. Ahora bien, ¿qué queda de Dunkleosteus hoy? Queda el fósil, por supuesto. Más de 70 especímenes distribuidos entre museos de Norteamérica y Europa. El cráneo reconstruido del Museo de Historia Natural de Cleveland, que sigue siendo la referencia estándar para las reconstrucciones artísticas. Las placas preservadas en el Museo Smithsonian de Washington, en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, en el Museo Real de Ontario en Toronto. Queda la formación de lutitas de Cleveland, esa roca oscura y compacta que todavía guarda secretos. Porque hay algo extraordinario en esa formación que merece mencionarse. Los geólogos estiman que la mayor parte de ella no ha sido excavada sistemáticamente. Los 70 especímenes que conocemos son, casi con certeza, una fracción pequeña de lo que esa formación contiene, lo que significa que hay más Dunkleosteus ahí fuera, esperando ser encontrados, esperando contar más detalles de su historia. Y cada nuevo espécimen que emerge cambia algo en nuestra comprensión. Lo hemos visto ocurrir repetidamente en los últimos 20 años. Cada nuevo fragmento bien preservado ha ajustado las estimaciones de tamaño, ha refinado los modelos de biomecánica, ha añadido detalles a la reconstrucción de su anatomía blanda. Queda también la investigación activa, porque Dunkleosteus no es un tema cerrado en la literatura paleontológica. En este momento hay equipos en la Universidad Case Western Reserve, en la Universidad de Bristol, en el Museo de Historia Natural de Cleveland y en instituciones de Europa y Australia que están trabajando activamente en aspectos distintos de la biología de este animal. Algunos estudian sus patrones de crecimiento, otros analizan la geoquímica de sus placas para extraer información ambiental, otros aplican nuevos algoritmos de modelado computacional a las reconstrucciones existentes. Otros buscan nuevos especímenes en formaciones del Devónico en Marruecos, en China, en Polonia. La historia de Dunkleosteus no está escrita. Está siendo escrita ahora mismo, y hay preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Cuánto pesaba realmente? El debate iniciado por el estudio de Engelmann en el año 2023 sigue sin resolverse. Las estimaciones van desde menos de 1 tonelada en el escenario más conservador hasta 4 toneladas o más en los modelos más generosos. La diferencia es enorme y la respuesta depende fundamentalmente de datos que no tenemos. La forma real de la parte posterior del cuerpo, que el cartílago no nos ha dejado. ¿Era de sangre fría o mantenía algún nivel de termorregulación? Algunos placodermos muestran indicios de metabolismos más activos de lo que se esperaría en un vertebrado completamente ectotermo. ¿Era Dunkleosteus más parecido a un tiburón blanco moderno, capaz de mantener su temperatura corporal por encima de la del agua circundante? ¿O era completamente dependiente de la temperatura ambiente? No lo sabemos. ¿De qué color era? Esta pregunta puede parecer trivial, pero no lo es. El color y los patrones de coloración son herramientas evolutivas cruciales, relacionadas con la caza, el camuflaje, la comunicación intraespecífica. Para un animal como Dunkleosteus, la coloración podría decirnos mucho sobre su estrategia de caza y su comportamiento social. Pero el color no se fosiliza. Y aunque existen técnicas emergentes para inferir coloración a partir de análisis de melanosomas en fósiles excepcionalmente bien preservados, los especímenes de Dunkleosteus no tienen el tipo de preservación que permitiría ese análisis. ¿Emitía sonidos? Los peces modernos producen una variedad sorprendente de sonidos, utilizados para la comunicación, la atracción de parejas, la defensa territorial. ¿Lo hacía también Dunkleosteus? No hay manera de saberlo directamente, pero la pregunta en sí misma es fascinante. ¿Cómo sonaría el mar del Devónico si pudiéramos escucharlo? Y finalmente, la pregunta que quizás más me gusta por su imposibilidad absoluta.
¿Qué habría ocurrido si los placodermos hubieran sobrevivido a la extinción del Devónico? No es una pregunta científica en el sentido estricto. No puede responderse con datos ni con modelos. Pero es la pregunta que revela mejor que ninguna otra lo que Dunkleosteus representa. Si los placodermos hubieran sobrevivido, los océanos del Carbonífero, del Pérmico, del Triásico habrían sido completamente diferentes. Los tiburones habrían encontrado un ecosistema cerrado, sin el espacio ecológico libre que los permitió diversificarse de manera tan explosiva. Los océanos modernos tendrían depredadores de cúspide con armadura ósea en lugar de cartílago. Quizás los descendientes de Dunkleosteus habrían seguido creciendo. Quizás habrían superado incluso al megalodón. O quizás no. La evolución no es predecible, es contingente. Depende de accidentes, de catástrofes, de oportunidades que se abren y se cierran en ventanas de tiempo que nadie controla. Dunkleosteus tuvo su ventana, 30 millones de años de dominio absoluto, y luego la ventana se cerró. Lo que nos queda hoy es una placa de hueso oscurecida por 370 millones de años de presión geológica, un fragmento de mandíbula que J. Terrell sacó de las canteras de Ohio en el año 1873, sin imaginar lo que tenía en las manos. Y todo el edificio de conocimiento que la ciencia ha construido sobre ese fragmento en los 150 años que han pasado desde entonces. Es poco y es muchísimo al mismo tiempo. Es lo que tenemos de un mundo que existió durante decenas de millones de años y que desapareció sin dejar otro rastro que estas piedras. Pero esas piedras hablan, si sabemos escucharlas. Y lo que dicen sobre Dunkleosteus es esto: existió un animal que fue perfecto para su mundo, que construyó una solución tan efectiva a los desafíos de la supervivencia, que la utilizó sin modificaciones esenciales durante una eternidad en términos biológicos, que no conoció el miedo, en el sentido funcional de no haber evolucionado mecanismos de huida porque nunca los necesitó, que fue durante 30 millones de años la respuesta definitiva a la pregunta de quién manda en el océano, y que luego, cuando el mundo que lo había creado dejó de existir, se fue con él, sin hacer ruido, sin lucha posible contra lo que lo mató, porque nadie puede morder a un océano que se enfría. Nadie puede cortar con mandíbulas de guillotina a un mar que pierde su oxígeno. Nadie puede usar la fuerza bruta contra un cambio que dura millones de años. Dunkleosteus fue invencible frente a todo lo que su mundo podía lanzarle. Solo era vulnerable frente al fin de ese mundo. Y eso, de alguna manera, es lo más humano de su historia, aunque él nunca lo supo. Vulnerable frente al fin de ese mundo. Y eso, de alguna manera, es lo más humano de su historia, aunque él nunca lo supo.